Bien, Nuri, vamos a hablar ahora sobre un tercer eje que denominamos cuerpo. Y para abordar este eje tenemos el siguiente enfoque: formas y palabras como latencia de un cuerpo que ya no está, que habitó un espacio que tampoco está, la memoria del cuerpo, el cuerpo invisibilizado, anulado, eliminado, el espectador como gatillador de la lectura final de la obra, un enfoque y desenfoque del cuerpo, aparición de rostros, diversidad de puntos de vista de una obra. Y a partir de eso, queríamos preguntarte cuál es la visión de cuerpo que está presente en tu obra, porque hemos identificado como distintos tipos de cuerpo. Identificamos un cuerpo habitado, el cuerpo del otro, un cuerpo político y la ausencia del cuerpo. Entonces, Mm. ¿cómo ha sido ese tránsito respecto a los tipos de cuerpo en tu trabajo? Ya, yo creo que, o sea, yo podría partir primero un poco diciendo que si uno, en el fondo, creció en dictadura, se hizo como adulta en dictadura y entró a la universidad, siempre nuestro imaginario está cruzado por esos cuerpos que no están, ¿no? Con esos cuerpos desaparecidos. Una vez alguien me preguntó, pero ¿hasta cuándo? Y yo dije, bueno, hasta que aparezca el último cuerpo, que eso no sucedió hasta el 2023. Yo podría decir que la primera cuestión con el cuerpo que apareció en mi obra y que yo me di cuenta después de hacer la obra fue con la obra Recado a Gabriela Mistral, porque yo hice esa obra que era, bueno, un homenaje a Gabriela Mistral. Entonces yo, como ya lo he dicho en otras ocasiones, siempre cuando me invitan a algo, para mí es una ocasión maravillosa para hacer una obra. En ese caso yo trabajé con los recados a Gabriela Mistral y bueno, me leí toda su prosa y su poesía. Bueno, es una mujer absolutamente espectacular como poeta y como política, ¿no? Y decidí hacer, me obsesioné buscando palabras que se repitieran en sus poemas, y de todas las que se repetían como piececitos, como llanto, me quedé con la palabra lengua, por una relación con el lenguaje. Y busqué en distintos de sus poemas donde aparecía el verso donde apareciera la palabra lengua, y cortaba que fueran tres versos, y en uno de los tres tenía que estar la palabra lengua. Y en paralelo era un momento en que yo había empezado a trabajar con el hilo como signo gráfico, como en los años 85, de ahí para adelante por lo menos. Pero ahí en esa época, 94, como que había llegado el manierismo del hilo. O sea, como que la gente usaba el hilo en las obras eh, como, como gesto mecánico, como si fuera pintura. Y yo siempre he dicho que yo no aprendí a bordar para bordar en el arte, sino que fue parte de mi enseñanza. Cuando a mí me tocó ser chica, lo que uno le enseñaban era a tejer, a bordar, porque uno tenía que bordar los paños de su ajuar, y uno tenía que saber coser, tejer, bordar, cocinar. Entonces, como que de repente me sirvió esa cuestión de el hilo, y eso que vi yo siempre en mi espacio familiar. Entonces lo que yo hice fue mandar a hacer, pensé, a ver, la imagen de toda esta lectura que yo hago de sus escritos, de la Mistral, es como una mujer muy imponente, como vestida siempre de traje. Entonces, yo me podría haber ido con el traje gris o por el traje negro, pero me fui por el café, porque también siempre la relacioné como, como que si hubiese estado en una manda de la Virgen del Carmen que vestía de café. Entonces compré una tela de cashmere café a línea y mandé a hacer donde un sastre una parte de adelante de un traje de sastre de mujer, talla 56. Pues me imaginé que por su tamaño ella debía usar una talla
entre 54 y 56, y la manga. Y le pedí al sastre, un sastre profesional, que dejara todas los hilvanes de construcción, como para hacer esa diferencia. Entonces lo que hice, bueno, hice esto, mandé bordar los 3 versos, finalmente fueron 3 por 4, 12 versos, y al lado puse en esta tela café con líneas grises, puse los 14 versos que tenían la palabra lengua, y cosí el traje sastre, la parte delantera, que la pedí larga, y la manga. Y lo monté. Una tela que tenía 4,28 metros por 2,70 metros, si no me equivoco, en proporción áurea, porque siempre para decir mis formatos los trato de hacer en proporción áurea, porque obviamente ya están, como quien dice, uno va a la segura, porque armónicamente están en armonía, porque están el alto con el ancho relacionados por proporción áurea. Y uno entraba a la galería y como que era el cuerpo que no estaba, que aparecía. Entonces esa fue como una de las primeras cuestiones en relación al cuerpo. Y de ahí el otro punto como que se me cruzó con este territorio cargado de cuerpos de desaparecidos, con ese texto de Patricio Marchán que yo me pidió Pablo Yarzún y Willy Taller que yo hiciera la portada, que es Escritor y Temblor y Escritura. Y leyendo sus textos me aparecen estas como definiciones de cuerpo que son muy potentes y muy poéticas, y yo empiezo a trabajar con ellas. Entonces, por ejemplo, tengo distintos tipos de trabajo en relación al cuerpo, que es mesa de diálogo en Valparaíso, donde uno completa su propio cuerpo, o exhumar, que era en una exposición que se llama Hechos de la Historia de Chile. Yo decidí trabajar con el concepto de exhumar, y son unos marcos, como si fueran marcos de pintura, que tienen 70 centímetros de ancho por 1,80, que están llenos de tierra y que tienen impreso en cerúleo una de las definiciones de cuerpo de Patricio Marchán. Cada uno tiene una de esas definiciones. Entonces la obra se completa de alguna manera cuando el espectador se enfrenta a la obra, ve reflejada su propia imagen, y lo mismo, enfoca el texto, se desenfoca su cuerpo, enfoca el cuerpo que se tiñe con ese texto de cuerpo. También trabajé con la palabra cuerpo, con este concepto de cuerpo en Historia de Ceniza, cuando hago estas casas que están llenas de ceniza, con estas definiciones de cuerpo, como un territorio, siempre está muy vinculado a lo que va sucediendo en el país, o sea, un territorio lleno de cenizas de cuerpo. O, por ejemplo, en La Habana, como La Huella del Otro, donde yo hago estos espejos, donde van estas definiciones de cuerpo y la gente va pasando y lee el texto, se desenfoca, enfoca el texto, o se enfoca el rostro y se desenfoca el texto. Entonces hay obras que, muchas de las obras, hay una gran cantidad de obras que, como esa que yo decía de La Habana, que trabajan con estas definiciones. Entonces, en ese sentido, es curioso porque está la obra de la Mistral como primer cuerpo que no está, y después la exposición sobre la Mistral, que está. El título yo se lo tomé prestado para esa exposición a un libro de Patricio Marchán que se llama Sobre árboles y madres. Entonces, como que siento que Patricio Marchán es un gran filósofo chileno que murió de pena en el año 91, cuando volvimos a la democracia, porque no podía soportar que se olvidara la muerte del presidente Salvador Allende de esa manera. Entonces, como que Patricio Marchán está como vinculado, ya sea por Sobre árboles y madres y por estas definiciones
de cuerpo. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con como no se trata de interpelar al otro, pero que el otro se refleje ahí. Nuri, ¿y nos podrías hablar sobre la instalación que titulaste La vida es sueño y luego Sueño velado que presentaste en la Trienal de Chile? Bueno, esa obra, también el texto curatorial el curador de esa muestra era Fernando Castro Flores, y él nos dio el texto de El terremoto de Chile, de von Kleist. Y es el relato, en el fondo, de un terremoto del año 1600 que está lleno de errores porque habla de granados florecidos en pleno junio, qué sé yo. Pero que ese es como, de esa forma como yo suelo trabajar. Yo empecé a leer el texto y de repente, ¡pum!, se me vino a la memoria terremoto. ¿Qué pasa con los terremotos? Y se me vino una imagen de chica de 8, 9 años, de haber sido, no sé, no me acuerdo qué terremoto, y que dormíamos mi hermana y yo, una en cada cama, y había un velador al medio, y llegó mi mamá y nos dijo ya, al suelo, ya, y nos fuimos al suelo, y lo único que pasó es que se me cayeron todos los libros que estaban en el velador arriba de la cabeza. Ya, entonces, velador. Y yo estaba obsesionada con la cuestión del velador. Esto era el año 2009. Desde el año 2003, porque ese año murió mi madre y mi madre se vino del sur, de una casa que tenemos en el sur, y se vino en marzo, fines de marzo, y murió a una semana después de llegar a Santiago, y yo 2 meses después fui a la casa. Y entré a su pieza y estaba su velador. En su velador había un Kleenex, había una cajita donde le ponían el queque, había un libro, había un cuaderno donde ella escribía. Bueno, y estaba la cama con un plumón y que tenía la huella de ese cuerpo que se había estado ahí, se había parado cuando se vino para Santiago y la trajeron en auto. Entonces yo entré ahí y dije, ella se podría haber parado hace 2 segundos de ahí. Pero donde me quedé pegada fue en el velador. O sea, y porque me di cuenta que uno podía reconstruir un momento ahí. Uno podía reconstruir casi una vida de una persona. Y ahí me di cuenta que el velador es como el mueble más íntimo y menos editado de una casa. Porque, por ejemplo, la cocina uno la ordena porque hay un otro que va a entrar. El living igual, siempre está como ordenado porque hay otro. Pero como que la pieza como ordenada, pero como que el velador es el lugar donde ya si uno se saca los deja y no está esperando que un otro vaya a mirar. Es el lugar más íntimo quizás, el mueble más personal. Entonces me empecé y dije, ya, ¿y cómo habrán sido los veladores? Cuando me pasó eso en el 2003 pensé, quiero trabajar con los veladores, ¿cómo trabajo? ¿Cómo habrán sido, por ejemplo, pensé en los veladores de los detenidos desaparecidos? ¿Qué habrá quedado ahí? ¿Qué huella quedó? Pero era algo imposible, ¿cómo acotarlo? Entonces en ese minuto junté terremoto, junté ese velador que está ahí, pensé, bueno, ¿cómo serán los veladores de las personas que se abandonan después del terremoto? Y ahí, bueno, lo que hice, una empresa bien titánica, fue de pedir, necesitaba 49 veladores, entonces pedirle bueno, primero a mi amigo, los más cercanos, oye, préstame tu velador, y después, cuando ya eso se colmó, era al amigo del amigo, al amigo del amigo, al primo, al tío, hasta que conseguí 49 veladores. En un principio pensé, voy a comprar velador en Franklin y los voy a armar. Y dije, esta cuestión, qué lata, eso no funciona. Entonces decidí hacer eso, pedirlos prestados. Y yo construí 49 veladores que eran un cubo gris con una repisa así como, y que le imprimí una frase que decía, el que sueña puede más que el que no sueña. Y compré 49 lámparas súper minimalistas, así como blancas con una ampolleta, y a cada persona que me pasaba su velador yo le pasaba esta
este mueblecito. Y instalé en damero, súper ordenado y todos estos veladores. Habían veladores que tenían radio relojes, libros, que los pegamos todos. Afortunadamente no se robaron nada. Eso fue como... solo reemplazamos con un par de teléfonos porque no podíamos dejar a las personas sin teléfono. La luz era la propia luz de la sala, no había otra luz que no fuera la luz del velador. De repente se prendían las alarmas de los despertadores, porque eso como que quedó todo funcionando. Y bueno, lo impresionante que pasó ahí fue que me di cuenta que la sensación que tuve era que no era el momento posterior al terremoto, sino que era el momento previo. Uno entraba a esa sala y era como así, ya habían como olores, había luces distintas, y de alguna manera las personas se reconocían, como que este velador como que podría ser mío, o uno podría reconocer, por ejemplo, un velador que era de un niño, obviamente, o de alguien quizá más lector, más enfermo. Había un velador que llegó, que era el tío del tío del tío, y que tenía como un santo y tenía una placa, por ejemplo. Entonces eran como miles de cuerpos, o sea, cada velador representaba como un cuerpo, pero también miles de cuerpos, y era como un instante inquietante, o post, o pre, o no sé qué, pero es como una biografía un velador, finalmente. Es un cuerpo, es como una historia, uno puede construir una historia ahí.